Sesión 62. De las cosas que se entera uno. Conocerás las características de los textos narrativos. Hola banda, yo soy Laura y me da mucho gusto que me visiten en este espacio donde comparto mis experiencias y reflexiones. Hoy quiero comentarles sobre un debate que tengo en la red con algunos colegas. Alguien publicó en un blog pues una historia sobre un personaje muy famoso y casi todos opinamos que yo pienso que eso es un mito. Otros dijeron que eso parecía un cuento. Y otros más dicen que es una novela antigua. Y total, que yo traigo un caos. ¿Cómo es que estamos tan confundidos? ¿Ustedes saben qué diferencias hay entre un mito, un cuento y una novela? ¿O será que se parecen entre sí? ¿Por qué unos dicen que son textos narrativos? ¿Cuáles serán sus características? Yo creo que tendré que investigar más sobre esto y poder aclararlo en el debate virtual. Veamos si Alfa tiene alguna información. ¿Alfa? 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 ¿Estás ahí? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Alfa, muy bien. Como siempre, solicitando de tu valioso apoyo. ¿Tienes algún tutorial sobre el mito, el cuento y la novela? Sí, Laura. ¿Sabías que hay textos que pueden ser cortos o largos, de realidad o ficción, pero siempre tienen los mismos elementos? No, no lo sabía. ¿Cuáles son? Los textos narrativos. En este tutorial vas a conocer las características de los textos narrativos. Muy bien, Alfa. Entonces, vámonos con calma con la siguiente información. La narración es relatar hechos, historias o anécdotas acontecidas a sujetos en un tiempo y en un espacio y contadas de forma ordenada y secuenciada. Los hechos y los personajes pueden ser reales o imaginarios, personas y animales u objetos con apariencia humana. Se caracterizan por tener los siguientes elementos. Un marco espacio-temporal, es decir, el espacio y el tiempo donde se llevan a cabo las acciones. Un narrador que cuenta la historia. Una secuencia narrativa, es decir, la historia. Un discurso, o sea, el orden en el cual se narra. Y los personajes o sujetos. La estructura básica de los textos narrativos contiene planteamiento, donde se expone el contexto y las características de los personajes. Nudo, donde se desarrollan las acciones y aparece el conflicto. Y desenlace, que es la situación final o resolución. Algunos ejemplos de textos narrativos son el mito, el cuento y la novela. El mito, que es un relato sobre acontecimientos prodigiosos con personajes sobrenaturales o extraordinarios como semidioses, héroes o monstruos. Por ejemplo, el mito de los hombres de maíz, con el que algunas culturas prehispánicas narraban cómo los dioses crearon al hombre. Otro ejemplo es el mito griego de Atlas, dios que sostenía el cielo y con el que se explicaba por qué el cielo no caía sobre la tierra. El cuento, que es una narración corta de ficción, por ejemplo, Caperucita Roja, que estoy seguro que conoces. La novela, que también es una narración, puede relatar hechos ficticios o estar basada en hechos reales, y es más extensa que el cuento. Por ejemplo, Pedro Páramo, del autor mexicano Juan Rulfo. Si no la han leído, se las recomiendo ampliamente. Estos textos narrativos tienen en común la ficción. Relatan hechos que suceden a personas y nos describen lugares y acciones. Los textos narrativos contienen descripciones, exposiciones y muchas veces argumentaciones, tanto de los personajes como del narrador. Con estos elementos, el relato narrado avanza y nos explica lo que sucedió, cómo y por qué. Por último, pero no menos importante, hablemos del narrador. Es un personaje creado por el autor y es quien cuenta la historia. Existe.
el narrador protagonista, que narra su propia historia y que siempre usa la primera persona gramatical, es decir, yo. El narrador testigo, quien ha presenciado los hechos. Es un personaje secundario y utiliza la tercera persona gramatical, él, ella. Y el narrador omnisciente, que todo lo sabe. Él narra en tercera persona gramatical. Pero además cuenta lo que ve y lo que sienten y piensan todos los personajes. Estos son los elementos y características fundamentales de los textos narrativos. Espero que te haya servido la información, Laura. Excelentes pistas, Alfa. Ahora entiendo que la historia sobre el personaje famoso puede ser verdad o ficción, pero es una narración. ¿Podré identificar otro tipo de narraciones? Claro. Por ejemplo, la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Sé que es una novela de Luis Landero. La empecé a leer ayer. Ahora me doy cuenta que es un texto narrativo porque tiene todos los elementos que mencionó Alfa. Por ejemplo, marco, espacio temporal. Personaje o sujeto protagonista a quien le suceden las cosas. Secuencia narrativa, discurso, narrador, y se diferencia de un cuento principalmente por la extensión y de un mito porque no cuenta acontecimientos prodigiosos de seres sobrenaturales que con frecuencia explican fenómenos de la naturaleza. Un periquillo sarniento, sus aventuras y desventuras, sus ocurrencias para vivir a costa de otros. No se trata de un animal de compañía, parlanchín y pispireto. Se trata de un jovencito que a principios del siglo XIX contaba su historia de pesares para que sus hijos no cometieran los mismos errores. Así lo narraba el pensador mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, escritor y periodista, autor de la que se considera la primera novela de América. En ese entonces, México tenía 6 millones de habitantes y solo 30,000 sabían leer. Pero además, por decreto real, la novela y otros géneros de ficción estaban prohibidos. Pese a todo, Lizardi nos dejó esta narración en primera persona, en la que el periquillo sarniento nos cuenta con sátira y picardía las historias de corrupción, falsedad y apariencias en las que vivía una parte importante de la sociedad mexicana de aquella época. Amigas y amigos, ahora ya sabemos qué son los textos narrativos, ¿verdad? Vamos a repasar. ¡Uy! Los textos narrativos relatan historias, hechos o anécdotas reales o ficticias. Sus elementos son un marco espacio-temporal, un narrador que puede ser narrador protagonista, narrador testigo o narrador omnisciente, una historia, un discurso y los personajes o sujetos. Su estructura está conformada por un planteamiento donde se presenta la situación inicial, un nudo donde aparece el conflicto, que es el tema principal del texto, y un desenlace, donde el conflicto se resuelve. Entre los textos narrativos se encuentran el mito, que relata acontecimientos extraordinarios, el cuento, que es una narración corta de ficción, y la novela, que es una narración ficticia o basada en hechos reales. Que no le digan, que no le cuenten. Ahora sí sabemos qué son los textos narrativos y cuáles son sus características. Todo esto lo comentaré en el chat virtual para aclarar todas las confusiones que se generaron. Los dejo, banda. Recuerden que esto fue Laura Comunica. Nos vemos pronto con más historias y reflexiones. Estamos en comunicación. ¡Adiós!